La ventisca casi había ahogado su voz. Sin embargo, la palabra aún no encontró cuando abrió la puerta. Necesito refugio, y trabajaré por cada aliento que me des. Por un latido, Calder Brooks pensó que la tormenta misma había tomado forma humana. La nieve se adhería a su cabello en fragmentos blancos, sus ojos oscuros apache entrecerrados, luchando contra el frío que ya había robado el color de sus labios. Detrás de él, la casa del rancho gemía bajo el viento invernal, hueca como su propio pecho en estos últimos 3 años. Ella se tambaleó. Él la atrapó antes de que la tormenta pudiera reclamarla. La pequeña Annie estaba en la escalera, aferrándose al pasamanos, susurrando, «Papá, está muriendo». Calder bajó a la joven mujer al piso cerca del fuego, su respiración superficial, sus manos en carne viva y temblorosas. Había caminado sola a través de un invierno en Wyoming. Nadie sobrevivía a eso a menos que estuviera huyendo de algo peor. Y mientras las llamas iluminaban su rostro congelado, Calder entendió una cosa con dolorosa claridad. Si no hubiera abierto la puerta en ese preciso segundo, ella habría muerto en su porche. El invierno en la cuenca de Red Hawk no simplemente llegaba. Reclamaba la tierra. El viento venía primero, deslizándose desde los dientes Yagi de la cordillera del río Viento, trayendo consigo el olor metálico de la tierra congelada. Luego venía la nieve, espesa e implacable, tragando el valle en un silencio tan pesado que presionaba contra las ventanas del rancho de Calder Brooks como algo vivo. En el tenue resplandor del hogar, la casa se sentía demasiado grande, sus rincones vacíos resonando con un duelo que nunca se había asentado desde que Margaret murió. Calder se movía con la quieta pesadez de un hombre que había aprendido a sobrevivir por rutina. Botas polvorientas junto a la puerta, leña cortada apilada con precisión estricta. Una olla de guiso invernal hirviendo a fuego lento en la estufa, su única concesión a lo que debería haber sido la Nochebuena. Annie se sentaba cerca, cortando pequeños pedazos de papel, su lengua asomando por la esquina de su boca en concentración. Era algo que Margaret le había enseñado, cuando los inviernos venían con risas en lugar de sombras. Cuando Calder regresó junto a la joven mujer tendida cerca del fuego, ya no parecía una criatura tallada en hielo, pero aún se veía frágil, sus rasgos irregulares suavizados por el agotamiento, piel quemada por el viento, cabello enredado con fragmentos de escarcha. Su ropa, de piel de venado rasgada en los dobladillos, llevaba las marcas de una semana vagando por los salvajes sin refugio más que el instinto. Sus ojos se abrieron. Ojos oscuros, cautelosos, inteligentes que habían aprendido a desconfiar del mundo. Se encogió ante el sonido del viento sacudiendo las contraventanas, luego se estabilizó con una larga y lenta respiración. Calder notó el talismán en su muñeca, una pequeña pluma tallada pulida por el tiempo. Le decía que venía de gente que creía en señales y ciclos, en espíritus moviéndose a través del viento y el fuego. Annie, curiosa pero gentil, se arrastró un poco más cerca. Papá dice que la tormenta está enojada esta noche, susurró. La mujer asintió. Las tormentas son espíritus inquietos, murmuró, con voz ronca. Su inglés estaba acentuado pero claro. Mi nombre es Sonata. Calder se presentó con un pequeño asentimiento, luego vaciló antes de agregar, esta tierra no es amable con los extraños. La mirada de Onata se dirigió a la puerta como si considerara la tormenta afuera. La tierra es más amable que los hombres, dijo suavemente. Las palabras llevaban peso, demasiado peso para alguien que debería estar pensando solo en calor y supervivencia. Calder no la presionó. Reconocía los lugares huecos en los demás porque los llevaba él mismo. Una cicatriz en su mandíbula, tenue pero afilada, captaba la luz del fuego, un relicto del asalto al ganado que había tomado la vida de Margaret y tallado silencio en él. Annie vivía con un brillo atenuado pero no extinguido, aferrándose a fragmentos de alegría como lo hace un niño cuando cree que la tristeza pasará si solo sigue esperando. La casa del rancho crujió de nuevo bajo el viento. Afuera, el mundo estaba congelado y amplio. Adentro, 3 almas, una cansada, una guardada, una silenciosamente esperanzada, se enfrentaban en un frágil charco de calor. Nada de esta noche tenía sentido. Pero todo se sentía como el comienzo de algo que había estado esperando demasiado tiempo.
Onata despertó antes del amanecer, despertada por el crepitar de las brasas asentándose y el leve balanceo de sombras en el techo. Por un momento, no estaba segura de dónde estaba. El olor a madera de pino, la suavidad bajo su mejilla, el calor en su piel, nada de eso pertenecía al mundo que había conocido en las últimas 7 noches. Su mano voló al talismán en su muñeca, aún allí, aún suyo. Solo entonces su respiración se aflojó, pero cuando se empujó hacia arriba, la casa del rancho respondió a su movimiento con un gemido de madera. Coulter Brooks apareció casi instantáneamente, botas golpeando suavemente en las tablas del piso. Tenía la postura de un hombre acostumbrado a que el peligro llegue en momentos tranquilos, hombros cuadrados, mirada aguda, incluso en la media luz. No deberías estar de pie todavía, dijo. Onata se estabilizó en el borde del sofá, levantando la barbilla con un orgullo que se negaba a doblarse incluso bajo el agotamiento. No me acuesto cuando debo un aliento, respondió. Su voz tenía un ronquido, pero su significado era claro. Coulter la miró en silencio, tratando de ubicar a esta mujer que apenas podía caminar, pero hablaba como alguien defendiendo suelo sagrado. Le entregó una taza de lata con caldo caliente. Ella la aceptó con 2 manos, costumbre apache, se dio cuenta, y bebió en sorbos lentos y cautelosos detrás de ellos. Annie entró en la habitación, con el cabello revuelto, mejillas rosadas por el sueño. Miró a Onata con abierta fascinación, luego susurró, «Papá, se va a quedar». Los ojos de Onata parpadearon y la respuesta vino rápidamente, demasiado rápidamente, solo hasta que termine la tormenta. Coulter no la contradijo. La verdad era que no sabía qué ofrecer o qué era correcto. Había pasado 3 años aprendiendo a vivir con lo justo, justo suficiente calor, justo suficiente comida, justo suficiente esperanza para mantener a Annie a salvo. Acoger a una extraña, una mujer apache huyendo de algo invisible, se sentía como meterse en un río cuya profundidad no podía medir. Aún así, se encontró preguntando, ¿ibas a algún lugar? La mirada de Onata se dirigió hacia la ventana con contraventanas. La nieve aún se adhería espesa al vidrio. Lejos, murmuró. Solo lejos. No era una respuesta. Era una herida hablada en voz alta. Coulter cruzó los brazos, apoyándose en la mesa. Alguien te persigue. Sus dedos se apretaron en la taza. Un latido de silencio se estiró delgado. Demasiado delgado. La tormenta me encontró antes que ellos, respondió. A él no le gustó el sonido de eso, pero presionarla cerraría la poca confianza que había mostrado. Así que simplemente asintió y dijo, «Estás a salvo aquí». La cabeza de Onata se levantó bruscamente. «A salvo». Lo repitió como si probara una palabra extranjera. Un sabor que no sabía si aceptar o escupir. Sus ojos buscaron su rostro. Luego el de Annie. No sonrió, pero algo en su expresión se suavizó apenas, como un deshielo en la primera luz del sol. Annie se subió al banco junto a Onata y tiró del borde rasgado de su manga de piel de venado. «Puedo coser esto», ofreció la niña. Onata parpadeó, sorprendida por la certeza de la niña. «Me enseñó Margaret», dijo Annie simplemente. El nombre pasó por la habitación como un fantasma rozando. Onata sintió el cambio instantáneamente, el endurecimiento de la mandíbula de Coulter, el parpadeo de pérdida en los ojos de Annie. Bajó la cabeza con respeto instintivo, aunque no sabía quién era Margaret, solo qué importaba. Lentamente, colocó la manga rasgada en las manos de Annie. «Entonces confío en ti», dijo. Fue el primer puente real construido entre ellos. Coulter observó este intercambio con algo desconocido apretándose en su pecho. Esto no era como había imaginado la Nochebuena, no con una extraña en su sofá, no con su hija sonriendo de nuevo después de meses de duelo silencioso. No sabía qué traerían las próximas horas, mucho menos mañana. Pero cuando Onata levantó sus ojos hacia los suyos, oscuros y firmes a pesar de la tormenta que había soportado, la habitación se sintió diferente. La primavera no llegaba suavemente a la cuenca de Red Hawk. Se colaba lentamente, derritiendo la nieve en parches obstinados y convirtiendo el suelo en un lodo espeso y pesado que se adhería a las botas y cascos de los caballos por igual. Aún en su dureza,
La primavera traía algo que el invierno no. La promesa de un comienzo. Para cuando los montones de nieve retrocedieron del porche, Onata estaba lo suficientemente fuerte para moverse con más firmeza, aunque sus pasos aún llevaban la gracia cautelosa de alguien acostumbrado a leer la tierra en lugar de depender de ella. Una mañana, se acercó a Calder mientras él ordenaba leña afuera. «Quiero quedarme», dijo claramente. «No como invitada. Trabajaré por comida y refugio. No necesito monedas». Calder se enderezó, tomado por sorpresa por la claridad en su voz. «La gente aquí gana salarios. Mi gente gana pertenencia». Respondió, «Pedí un lugar para dormir y una forma de pagarlo». Sus palabras no eran ni súplica ni regateo. Eran una declaración de dignidad. Él la estudió por un largo momento. La tormenta había cobrado su precio en su cuerpo, pero no en su voluntad. «Está bien», dijo al fin. «Ayuda donde puedas, descansa cuando debas». Un solo asentimiento fue su único reconocimiento, pero él vio cómo sus hombros se relajaban. Desde ese día, se tejió en el ritmo del rancho. Se levantaba temprano, reavivaba el hogar, barría el lodo que Annie traía, cepillaba los caballos con una ternura que hacía que incluso la yegua nerviosa se calmara. Annie la seguía a todas partes, una pequeña sombra con grandes preguntas. ¿Así es como tu gente trenza la cuerda? ¿Por qué los árboles se inclinan más hacia el este? ¿Vivías cerca de las montañas? Onata respondía con paciencia. A veces sus respuestas eran simples. A veces una historia se colaba en su voz, suave como el atardecer. Calder fingía no escuchar, pero siempre lo hacía. El verano llegaba en ráfagas de calor seco. Los tres trabajaban codo a codo reparando cercas, limpiando maleza, cargando baldes de agua al jardín. Calder notó cómo Onata se movía con la tierra en lugar de contra ella. Cómo pausaba para sentir el viento, cómo tocaba la tierra antes de plantar algo en ella. También notó las pequeñas cosas que hacía por Annie, metiendo una flor silvestre detrás de la oreja de la niña, enseñándole a leer huellas de pájaros, doblando sus cobijas con cuidado silencioso. Estos gestos se enraizaban en lugares que Calder no se daba cuenta que aún existían dentro de él. Una tarde, mientras el sol se hundía abajo, los tres se sentaron a la mesa, terminando una cena modesta. Annie cortaba formas de papel de nuevo. Estrellas, círculos, pequeños copos de nieve con bordes irregulares. Onata observó en silencio por un momento antes de preguntar, ¿esto es Navidad? Annie dice que es cuando la gente blanca celebra luz y color en invierno. ¿Por qué no vi nada de eso aquí la temporada pasada? Calder se congeló. Las tijeras de Annie se detuvieron en su mano. Era una pregunta simple, hecha sin juicio. Pero abrió una habitación que había estado cerrada por 3 años. Annie miró hacia abajo a su papel. Solíamos tener un árbol, susurró. Mamá y yo hacíamos guirnaldas. A ella le encantaba la Navidad. La mirada de Onata se dirigió a Calder. Su mandíbula se apretó antes de hablar. Después de que Margaret murió, no pude mantener esas cosas en la casa. Su voz tenía el raspado de un hombre que había enterrado la verdad bajo la rutina. Luces, canciones, decoraciones. Todo hacía que la casa se sintiera más vacía. No quería que Annie me viera romperme. Annie agregó en voz baja, papá lo intentó. Hizo guiso. Contó historias. Pero la casa se quedó oscura. El silencio que siguió no era frío. Era tierno, doloroso, humano. Onata bajó los ojos, absorbiendo esta verdad. Un hogar pintado en los colores del duelo. Un padre tratando de ser suficiente. Una niña esperando que la luz regrese. Suavemente, dijo, entre mi gente, el invierno no es cuando las cosas mueren. Es cuando duermen, esperando levantarse cuando los corazones están listos para darles la bienvenida de nuevo. Sus palabras flotaron por la habitación como humo cálido. Calder tragó con dificultad. No confiaba en sí mismo para hablar. Claro, Annie extendió la mano a través de la mesa y tocó la de Onata con una sonrisa frágil. En ese momento, Calder vio algo cambiar no solo en Annie, sino en sí mismo.
Onata no había traído la Navidad a la casa, pero había traído un tipo diferente de luz, una que no demandaba celebración, solo aceptación. Sus días se asentaron en una armonía tranquila. Calder se encontró observándola más a menudo. Cómo soltaba su cabello al atardecer. Cómo se paraba al borde del pastizal como si escuchara algo en el viento. Cómo hablaba tan gentilmente a Annie que la risa de la niña comenzaba a regresar en suaves ráfagas. Sentimientos se agitaban donde había asumido que solo quedaban cenizas. No los hablaba. Ella no preguntaba. Eso era suficiente por ahora. El otoño se extendía por la cuenca de Red Hawk en tonos de oro bruñido. El tipo de color que suavizaba incluso los recuerdos más duros. El viento ya no llevaba el mordisco del invierno, solo una frescura que susurraba cambio. Para Calder Brooks, la temporada traía una inquietud tranquila que no podía nombrar. Para Onata, agitaba los remanentes de sueños que no se había atrevido a revisitar desde que su mundo se hizo añicos a mediados de octubre. El rancho respiraba diferente. Annie reía con más libertad, y Calder se encontraba escuchando los pasos de Onata de la misma manera en que una vez escuchaba el tarareo de Margaret. Onata lo sentía también, el extraño y frágil hilo que unía a los tres, pero los hilos podían romperse, y ella había vivido una vida donde cualquier cosa gentil nunca se quedaba por mucho tiempo. Esa tarde, mientras Onata colgaba hierbas para secar a lo largo de las vigas del porche, sintió el cambio en el viento, una pesadez, un recuerdo, una advertencia. Se volvió, escaneando el horizonte, su aliento se atoró cuando vio a un jinete emergiendo del polvo. Un hombre, con el sombrero bajo, y un andar que reconoció con un sobresalto como agua fría. Franklin Boyd. Su corazón latió dolorosamente. Él no era de las montañas ni de las llanuras. Era de una parte diferente de su historia, una parte que deseaba poder enterrar en la tierra quemada donde su gente había muerto meses antes del ataque. Franklin había merodeado cerca de su aldea bajo el pretexto de comerciar. Hablaba suavemente pero la observaba demasiado de cerca, ofreciendo promesas que sabían a veneno. «Ven conmigo», le dijo una vez. «Puedo llevarte a algún lugar. Este mundo no te desperdiciará». Ella recordaba la forma en que había alcanzado su muñeca, el hambre en sus ojos. Se había retirado, diciéndole que pertenecía a su gente, a su propia vida. Él había sonreído entonces, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa que decía, «Te arrepentirás de rechazarme». Cuando su aldea ardió días después, Franklin no estaba por ningún lado. Había desaparecido como si siempre hubiera sido una sombra en lugar de carne. Ahora regresaba, con la mirada fija en ella con una certeza presumida. Ella retrocedió hacia la puerta. Calder salió antes de que pudiera hablar, con la mandíbula apretada al ver al extraño. Annie asomó desde detrás de él, agarrando su manga. Franklin se quitó los guantes con facilidad practicada. «Bueno, ahora», arrastró las palabras, con voz demasiado suave para la tensión en el aire. Parece que el pájaro fugitivo encontró un nuevo nido. La expresión de Calder se endureció. «Di tu asunto». «Mi asunto». Los ojos de Franklin brillaron con fría diversión. «Una dama y yo teníamos un acuerdo. Se suponía que vendría conmigo. Desapareció en cambio. Imagina mi sorpresa al oír que eligió esconderse con algún ranchero solitario». «Solitario». La palabra cortó más profundo de lo que Calder esperaba. Onata sintió algo retorcerse dentro de ella, ira. Miedo. Vergüenza que no merecía. No había acuerdo. Dijo, con voz firme. «Te dije que no». La sonrisa de Franklin se agudizó. «Tal vez olvidaste lo que prometiste cuando tu gente estaba viva. Pero yo recuerdo». Calder se interpuso completamente entre ellos ahora. «Ella no va a ir a ningún lado contigo». Franklin ladeó la cabeza. «Qué gracioso, la última vez que revisé, ella no le pertenece a nadie». «No le pertenece», dijo Calder. «Lo que significa que ella elige dónde se queda». Annie deslizó su mano en la de Onata. Onata la apretó suavemente. El simple contacto le dio una fuerza que pensó que había perdido. Los ojos de Franklin se entrecerraron ante el gesto.
Ella lo elige a él. A un extraño cuando yo le ofrecí todo. Onata salió de detrás de Calder. Me ofreciste una jaula hecha de palabras dulces. Dijo, vi las barras. Aunque pretendas que no estaban allí. El viento se calmó. La mandíbula de Franklin se apretó. Vine a llevarla de vuelta. No puedes llevarte lo que no es tuyo, dijo Calder, y la calma en su voz era más peligrosa que un grito. Franklin alcanzó el arma en su cadera, no la sacó por completo, pero lo suficiente para mostrar intención. Calder se movió más rápido. Su mano se cernió cerca de su propia arma, el cuerpo tenso para proteger a ambas mujeres detrás de él. Muchacho, te lo digo una vez, vete. El silencio que siguió crepitó con tensión. Franklin estudió a Calder, evaluando la voluntad de un hombre que ya había perdido todo y no tenía intención de perder de nuevo. Finalmente, Franklin escupió en la tierra. Ella se arrepentirá de elegirte, siseó, con ojos ardiendo en Onata. Chicas como ella siempre lo hacen. Cabalgó lejos, pero la promesa en su voz se quedó como humo. Cuando desapareció sobre la cresta, Calder se volvió hacia Onata. Ella temblaba, aunque su rostro permanecía compuesto. Estás a salvo, dijo. Más suave que el viento. Ella sacudió la cabeza. Él piensa que le debo algo, que huí de él a tus brazos. Calder dio un paso más cerca. Huiste por tu vida, y si regresa, me enfrentará a mí. Onata lo miró entonces con una profundidad que alcanzaba más allá del miedo. No quiero huir más. Calder sintió algo cambiar dentro de él. Un voto formándose sin palabras. Ninguno de los dos se movió. Ninguno necesitaba hacerlo. El sol se deslizó detrás de la cresta, arrojando oro a través del rancho. Y en ese silencio resplandeciente, entendieron lo que había cambiado. Este ya no era un lugar donde Onata vivía para sobrevivir. Era un lugar que ella elegía. Por 3 días después de que Franklin Boyd desapareciera sobre la cresta, la cuenca de Red Hawk contuvo el aliento. El viento se movía diferente ahora, rozando las copas de la hierba seca con un susurro que se sentía como advertencia en lugar de clima. Calder reparaba la cerca norte con un enfoque que rayaba en furia, clavando cada clavo más fuerte de lo requerido. Annie se quedaba cerca de Onata, siguiéndola por la casa y el patio con devoción silenciosa, como si la proximidad pudiera alejar cualquier sombra que aún se aferrara a la mujer que se había convertido en su ancla. Onata misma se movía con una firmeza frágil. Trabajaba. Cocina. Atendía a los caballos. Sin embargo, algo en su postura había cambiado. El miedo no había regresado. Había huido del miedo demasiadas veces para dejar que dictara su aliento. Pero el recuerdo de la voz de Franklin se asentaba dentro de ella como una piedra. Al atardecer, a menudo se paraba al borde del pastizal, escaneando el horizonte en busca de rastros de polvo. Se decía a sí misma que estaba revisando el clima, pero sabía que no era así. En la tarde del tercer día, Calder la encontró allí. Su silueta dibujada contra el oro desvaneciente del otoño. Se acercó sin hablar. Onata no se volvió, pero lo sintió. Siempre lo hacía. Has estado mirando hacia la cresta todas las noches, dijo en voz baja. Escucho al viento, respondió. Me dice cuando algo no está terminado. Calder se paró a su lado. ¿Crees que regresará? Ella consideró la pregunta más tiempo del que él esperaba. Finalmente, dijo, hombres como Franklin regresan no porque quieran lo que perdieron, sino porque no pueden aceptar ser rechazados. La mandíbula de Calder se apretó. Había conocido hombres así, vaqueros que veían a las mujeres como ganado, comerciantes que creían que la frontera era un lugar para tomar lo que quisieran. Franklin llevaba esa misma amarga pretensión. Pero Calder también sabía algo más. Hombres como Franklin no se alejaban de un insulto. Y Calder defendiendo a Onata había sido insulto suficiente. No le debes nada, dijo Calder. Ni tu pasado, ni tu miedo. Ella lo miró entonces, sus ojos reflejando tanto el atardecer como la incertidumbre. Estoy cansada de deberle algo al pasado, susurró. Cada paso que doy lleva fantasmas.
Cada noche que duermo, oigo el fuego de mi aldea. A veces su voz flaqueó. A veces pienso que si dejo de huir, los recuerdos finalmente me atraparán. Calder entendió más profundamente de lo que ella sabía. Huir no detiene los recuerdos, dijo. Solo te mantiene demasiado cansada para enfrentarlos. El viento agitó su trenza. Por un momento, ninguno habló. El silencio entre ellos se había convertido en un lenguaje propio, construido de miradas, tareas compartidas, duelo no dicho. Finalmente, ella preguntó, ¿crees que Franklin regresará? Sí. Calder respondió honestamente, un hombre como ese no suelta algo. Pero no te tocará. No aquí. No mientras respire. Sus ojos se abrieron ligeramente. No por miedo, sino por la realización de cuán lejos estaba dispuesto a pararse entre ella y el peligro. Cruzó los brazos, no a la defensiva, sino para contener el calor que amenazaba con extenderse por su pecho. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué te importa tanto? Calder abrió la boca, la cerró, luego tomó una lenta respiración. Porque esta casa no se ha sentido viva en años, dijo. Porque Annie sonríe de nuevo. Porque cuando caminas por la puerta, se siente como si alguien trajera el viento con propósito en lugar de tristeza. Vaciló, mirando hacia el horizonte, y porque preferiría enfrentar a Boyd 100 veces que perder lo que este lugar se ha convertido desde que entraste en él. Un pequeño temblor cruzó los dedos de Onata. Bajó la cabeza, no para esconderse, sino para respirar a través de la marea creciente de emoción. Hablas como si hubiera hecho algo grandioso, murmuró. Pero no he dado nada. Calder dio un paso más cerca. Su voz apenas por encima del viento. Nos diste de vuelta el sonido de la risa. Me diste una razón para esperar más que supervivencia. Y le diste a Annie un mundo que no era solo a medias iluminado. Ante eso, la compostura de Onata se quebró, no con lágrimas, sino con una verdad que se había negado a sí misma por meses. Cuando dejé las cenizas de mi gente, creí que no tenía lugar Ladd, ni voz, ni nombre más allá de lo que el viento llevaba. Pero aquí, su voz se suavizó a un hilo. Aquí, recuerdo la tierra bajo mis pies. Calder alcanzó sus manos lentamente, dándole tiempo para retirarse. Ella no lo hizo. Sus dedos se encontraron, se curvaron, se sostuvieron. Fue el primer toque entre ellos, no nacido de rescate o necesidad, sino de elección. Una voz tenue interrumpió su quietud. Papá Onata. Annie estaba en la puerta, aferrando una manta alrededor de sus pequeños hombros. El creciente frío la había impulsado adentro, pero sus ojos tenían preocupación. Calder apretó la mano de Onata una vez antes de soltarla. Deberíamos entrar, dijo gentilmente. Adentro. El fuego ardía abajo, arrojando sombras suaves contra las paredes. Annie se acurrucó en el regazo de Onata tan naturalmente como respirar. Juntas, se sentaron en el piso, envueltas en la misma manta. Calder observaba desde el hogar, perdido en la vista de ellas, dos piezas de su vida fracturada encajando como si siempre hubieran pertenecido al mismo marco. Las oía hablando, murmuró Annie somnolienta. ¿Va a regresar? El hombre malo. Onata cepilló el cabello de la niña detrás de su oreja. Si lo hace, me encontrará más fuerte que antes, y papá lo enviará lejos, dijo Annie. Cierto. Onata miró a Calder. Él sostuvo su mirada con una promesa que no necesitaba palabras. Annie apoyó su cabeza contra el pecho de Onata, su pequeña voz flotando hacia arriba. ¿Te quedas para el invierno de nuevo? La pregunta tenía más peso del que la niña podía entender. Calder esperó, con el aliento contenido. Onata no respondió de inmediato. Sus dedos trazaron el borde del talismán en su muñeca, la pluma tallada con símbolos de su gente, símbolos de viajes, finales y renacimientos. Al fin, susurró, estoy cansada de huir, pequeña. Quiero quedarme donde el viento no me persiga. Annie sonrió en su sueño. Calder cerró los ojos brevemente, como si las palabras hubieran tocado una cuerda demasiado profunda. Más tarde, cuando la niña estaba en la cama, Calder y Onata permanecieron junto al fuego. Hablaron poco,
pero cada silencio compartido se sentía más veraz que cualquier cosa dicha en voz alta. Finalmente, Calder dijo, si regresa, lo enfrentaremos juntos, no como extraños, como gente que eligió pararse uno con el otro. Onata miró las llamas, su luz reflejada en sus ojos oscuros. Juntos, repitió, dejando que las palabras se asentaran en sus huesos. Afuera, el otoño se profundizaba. Adentro, una pieza frágil se formaba, no como un final, sino como la calma antes del invierno que probaría todo lo que habían crecido para significar uno para el otro. El invierno regresó a la cuenca de Red Hawk con un paso más quieto que el año anterior. La nieve caía en pequeños copos deliberados, cubriendo las colinas en un suave silencio blanco. La tormenta que una vez amenazó la vida de Onata ahora se sentía como un eco distante, reemplazado por algo más firme, algo que crecía día tras día en el calor de la casa del rancho Brooks. En la mañana de Nochebuena, 1812, Calder despertó a un sonido que no había oído en años. Risa, no aguda ni sobresaltada, sino el tipo de burbujeo gentil que llena las habitaciones. Siguió el sonido al salón y se detuvo en la puerta. Annie estaba en un taburete, colgando una guirnalda de bayas secas alrededor de un pequeño pino, su rostro brillante con una alegría que Calder había creído perdida con Margaret. A su lado, guiando sus manos, estaba Onata. La escena lo mantuvo quieto, las dos figuras enmarcadas por la suave luz ámbar del fuego, nieve cayendo más allá de la ventana escarchada. Era el tipo de momento que una vez temió nunca ver de nuevo. Annie lo vio y agitó la mano. Papá, mira, hicimos un árbol. Calder se acercó lentamente, casi con reverencia. Lo veo. Onata dio un paso atrás, permitiéndole absorber la vista. Quería decorarlo como su mamá le enseñó, dijo en voz baja. Así que escuché. Había más detrás de sus palabras. Había escuchado a Annie, a la casa, a los recuerdos enterrados en sus paredes. Había ayudado a restaurar algo que Calder no se daba cuenta que había estado guardando demasiado apretado. No tenías que hacer esto, murmuró. Lo sé. Su mirada sostuvo la suya. Por eso lo hice. Annie saltó del taburete y tiró de la manga de Calder. Guardamos el ornamento de arriba para ti. Calder la levantó en sus brazos. ¿Cuál? Onata extendió una pequeña talla de madera de estrella, suave y pálida, claramente formada por manos cuidadosas. Annie me dijo que tu gente coloca un símbolo de luz en la cima. Así que hice uno. Calder lo miró fijamente. La talla era simple, pero algo en su superficie, la tenue huella de un pulgar. El pequeño surco donde una herramienta se había deslizado, hacía que su pecho doliera. ¿Lo hiciste tú? Onata asintió una vez. La luz pertenece a quienes la buscan. Él colocó la estrella en la rama más alta mientras Annie aplaudía. Emocionada por el ritual que pensó que había perdido para siempre. Cuando el ornamento se asentó, todo el árbol pareció cambiar, transformado por ese único punto de brillo. Mientras la tarde se doblaba en la noche, compartieron un festín modesto. Nada extravagante, solo guiso, pan caliente y la alegría silenciosa de pertenecer. Annie habló hasta que se volvió somnolienta, contando cada historia que recordaba sobre inviernos pasados. Calder escuchó con una ternura que lo sorprendió. Más tarde, cuando Annie se durmió en una pila de colchas cerca del fuego, Calder y Onata salieron afuera. La noche era clara. Las estrellas pinchaban el cielo como brasas dispersas, y el silencio de la cuenca los envolvía. Calder exhaló, viendo su aliento flotar en el aire frío. El año pasado, esta noche se sentía como una tumba, dijo. Esta noche no. Los ojos de Onata se levantaron hacia la cresta donde la luz de la luna rozaba los pinos cubiertos de nieve. El invierno no mata, dijo suavemente. Nos pide descansar, recordar, elegir que llevamos adelante. Él la miró entonces, no como una salvadora o una mujer herida o una sobreviviente de tormenta, sino como el latido del hogar que pensó que había perdido. Quiero que te quedes, dijo. La verdad finalmente liberada. Onata se volvió completamente hacia él por un momento. El viento frío se pausó como si esperara.
Me quedé mucho antes de que preguntaras. Respondió, una verdad simple. Un voto sin ceremonia. Calder extendió la mano, cepillando un mechón de cabello de su mejilla. Ella se inclinó ligeramente hacia el toque, no rindiéndose, no aferrándose, sino aceptando. Adentro, el fuego crepitaba y parpadeaba contra las ventanas, reflejando tres siluetas que ahora pertenecían una a la otra. Mientras la nieve continuaba cayendo, suave y sin prisa, el rancho brillaba con un calor no visto desde la partida de Margaret, y en la cima del pequeño pino, la estrella de madera de Onata captaba la luz del fuego, arrojando un faro silencioso sobre la habitación, un símbolo no de cosas regresadas, sino de cosas recién hechas. A partir de esa Navidad en adelante, la gente que cabalgaba por la cuenca de Red Hawk decía que el rancho Brock se veía diferente. No más ruidoso, no más brillante, sino como si la luz hubiera encontrado su camino.